Esposa infiel me hizo FaceTime por accidente, ella estaba con mi hermano, y no se dio cuenta. Hasta que le dije, hola. El que la creó desapareció, y yo sostuve su mano por 20 años. El teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada, cortando el silencio, como una cuchilla oxidada. De todos modos, yo ya estaba despierto, mirando la mancha de humedad en el techo de nuestra habitación, que parecía un dedo medio. Parecía apropiado, considerando cómo me había estado tratando la vida, últimamente. Dana estaba a mi lado, respirando con ese sueño profundo y satisfecho. De alguien a quien su conciencia nunca le quita el sueño. ¡Qué suerte la suya! Papá. La voz de Sophie se quebró a través del auricular, y mi pecho se quedó helado. Papá, estamos en problemas. Ha habido un accidente. Mamá recogió a un tipo en el bar. Y ahora hay policías por todas partes, y es un desastre. ¿Y dónde están? Yo ya me estaba poniendo los jeans, con mi corazón golpeando contra mis costillas. Como si intentara escapar. En la cantera de la Ruta 9. Papá, date prisa. Están metiendo a mamá, en una ambulancia. El viaje duró 12 minutos, los cuales se sintieron como 12 horas. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza, que pensé que podría partirlo por la mitad. Dana había estado trabajando hasta tarde, otra vez. Era la tercera vez en esta semana. Trabajando hasta tarde en el bar Murphy's, aparentemente. Muy profesional. La escena parecía sacada, de una película de desastres. Las luces rojas y azules, pintaban el asfalto con colores enfermizos. Una ambulancia estaba con las puertas traseras abiertas. Mientras los paramédicos trabajaban sobre una camilla. Un sedán negro estaba enrollado alrededor de un poste de teléfono, como un pretzel de metal. Con el vapor saliendo de su capó destrozado. Vi a Sophie primero, sentada en la parte trasera de una patrulla, con una manta sobre sus hombros. Su rostro estaba tan pálido como la luz de la luna, y tenía un pequeño corte en la frente. Que ya estaba vendado. Ella levantó la vista cuando me vio, y el alivio en sus ojos, casi me rompe. Señor, no puede. Un joven policía, intentó bloquear mi camino. Son mi hija y mi esposa. Lo empujé para pasar, sin importarme el protocolo. La detective Linda Grady apareció a mi lado. Habíamos ido juntos a la escuela secundaria, cuando ella era solo Linda Morrison. Y yo creía tener el mundo resuelto. Ahora, ella llevaba una placa, y ese tipo de expresión dura, que proviene de ver demasiado. De lo peor de la humanidad. ¿Jack? Ella me tocó el brazo. Tu esposa está viva, pero es grave. Tiene un traumatismo craneal. Y puede haber lesiones internas. La llevan al St. Mary's. ¿Qué pasó? Miré los restos del auto, tratando de reconstruir la física del desastre. Por lo que podemos determinar, conducía con un pasajero. Un hombre. A mediados de los 30. Golpearon el poste a unas 50 millas por hora. Tu hija estaba en el asiento trasero. El cinturón de seguridad. Le salvó la vida. Caminé hacia Sophie, sintiendo mis piernas, como si estuvieran hechas de concreto húmedo. Ella me rodeó con sus brazos, y pude oler el miedo, el sudor, y algo más. Algo que me revolvió el estómago. Papá, intenté decirle que no condujera. Había estado bebiendo, y ese tipo. Él estaba encima de ella, y ella se reía. Las palabras salieron tropezando, a toda prisa. ¿Qué tipo? Miré de nuevo a Linda. ¿Dónde está él? El rostro de Linda se volvió cuidadosamente neutral. Está bajo custodia. Se llama Calvin Ames. Encontramos sustancias ilegales en su chaqueta. Y un revólver calibre .38 en la guantera. Ambas cosas son ilegales, considerando su historial. ¿Su historial? Jack, la voz de Linda bajó de tono. Quizás quieras sentarte,
para escuchar esto. Pero yo ya estaba caminando hacia la ambulancia, donde estaban subiendo a Dana a una camilla. Su rostro era un desastre de moretones y rayas oscuras, y su costoso cabello rubio. Estaba enredado y empapado. Se veía pequeña, frágil, nada que ver, con la mujer de lengua afilada que me había estado haciendo sentir de menos, durante los últimos 5 años. ¿Va a sobrevivir?, le pregunté al paramédico. Estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Es usted el esposo? Sí, soy el esposo. Las palabras me supieron a cenizas. A medida que la ambulancia se alejaba, con las sirenas aullando, noté que Linda todavía me observaba con esa mirada de policía. Esa que decía que sabía algo que yo no, y que no me iba a gustar. Linda, ¿quién es Calvin Ames? Ella sacó una pequeña libreta, y hojeó algunas páginas. Calvin Thomas Ames, de 37 años. Tiene 3 arrestos por agresión. 2 por posesión con intención de distribuir. Y 1 por robo a mano armada. Cumplió 18 meses en Thomas. Salió el año pasado. Me miró a los ojos. Jack, tu esposa lo ha estado sacando de apuros financieros. Quiero decir. Encontramos los recibos en su bolso. El mundo se inclinó hacia un lado. Me agarré al capó de la patrulla, para estabilizarme. Eso no es posible. Dana no conoce a ningún criminal. Es abogada, por el amor de Dios. Sí, bueno. Aparentemente, a este lo conoce bastante bien. El camarero del Murphy's. Dice que se han estado reuniendo allí, 2 veces por semana. Durante meses. Siempre en la misma mesa, en el rincón del fondo. Sophie estaba llorando ahora. Eran lágrimas silenciosas, que intentaba ocultar mirando hacia abajo. Quise consolarla, pero mi propio mundo, se estaba desmoronando más rápido de lo que podía procesarlo. Papá, susurró ella. Hay algo más. Algo que debí haberte dicho, hace mucho tiempo. El hospital St. Mary's olía a desinfectante industrial y a sueños rotos. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo como avispas enojadas, bañando todo con una palidez verde y enfermiza. Dana estaba en cirugía, y lo había estado durante 3 horas. Sophie y yo estábamos sentados en la sala de espera, rodeados de máquinas expendedoras que zumbaban y hacían clic, como buitres mecánicos. Dime, le dije finalmente. Sea lo que sea, solo dímelo. Sophie retorció sus manos, sobre su regazo. A sus 20 años, parecía una niña pequeña otra vez, perdida y asustada. Mamá ha estado viendo a otros hombres, durante años, papá. No solo a Calvin. A otros. A muchos otros. Las palabras me golpearon, como si fueran golpes físicos. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo? Desde que tenía 16, tal vez antes. Llegaba a casa de la escuela. Y los encontraba en la sala de estar, o veía mensajes en su teléfono. Cuando lo dejaba por ahí. Siempre decía que eran clientes, pero los clientes no suelen. Se detuvo, con el rostro enrojecido. ¿No suelen qué? No suelen tener las manos, por toda ella. No se quedan a cenar. Cuando trabajas hasta tarde. No suelen dejar su ropa interior, en el baño de visitas. Sentí que algo frío y duro, se instalaba en mi pecho, como un tumor hecho de hielo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que lo sabías. Pensé que solo fingías, no darte cuenta. Como si tal vez eso fuera lo que hacían las personas casadas. Nuevas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y luego, cuando crecí, me di cuenta de que realmente no lo sabías. Y no sabía cómo decírtelo. Sin destruirlo todo. Un médico con uniforme verde se nos acercó, con el rostro profesionalmente neutral. ¿Señor Alberson? Soy el doctor Alberson.
Su esposa está estable. La cirugía salió bien. Pero está en un coma inducido médicamente. Necesitamos monitorear la inflamación del cerebro. ¿Cuándo despertará? Es difícil decirlo. Podrían ser días, o podrían ser semanas. Las lesiones cerebrales son impredecibles. Después de que se fue, me quedé sentado mirando la alfombra industrial, tratando de procesarlo todo. Mi esposa de 22 años era una infiel en serie. Mi hija había estado cargando con este peso durante años. Y ahora Dana estaba acostada inconsciente 3 pisos por encima de nosotros. Con su secreto a salvo, dentro de su cráneo dañado. Hay más, ¿verdad?, le pregunté a Sophie. Ella asintió miserablemente. El tío Tom sabe lo de los hombres. O sea, lo vi hablando de eso con mamá. La Navidad pasada. Estaban en la cocina, y él le decía que debía tener más cuidado. ¿Qué te estabas poniendo sospechoso? Tom. Mi hermano menor, el chico de oro, el abogado exitoso, que siempre me había hecho sentir como el fracaso de la familia. Tom sabía que mi esposa me engañaba, y no dijo nada. ¿Qué dijo exactamente? Algo sobre cómo habías estado haciendo preguntas, sobre el horario de mamá. Y que ella se rió y dijo, que eras demasiado confiado para darte cuenta. Luego Tom dijo. La voz de Sophie bajó a un susurro, dijo que tal vez era hora de decirte la verdad, sobre todo. ¿Qué verdad? No lo sé. Dejaron de hablar cuando me vieron. Saqué mi teléfono y revisé la lista de contactos de Dana. Había dejado su bolso en el auto durante el accidente, y los policías me lo habían entregado. Junto con sus otros efectos personales. Su teléfono estaba agrietado, pero funcionaba, y ella nunca se había molestado en ponerle una contraseña. La confiada Dana, siempre tan segura, de que nadie se atrevería a invadir su privacidad. Los mensajes de texto contaban una historia que desearía no haber aprendido a leer nunca. Calvin no era el único. Estaba Marcus, un contratista que había trabajado en nuestra cocina el año pasado. Estaba David, su asistente legal. Había alguien guardado solo como el chico de los miércoles, con una serie de mensajes que me revolvieron el estómago. Pero fueron las fotos las que realmente me destruyeron. Dana en posiciones en las que no la había visto en años, con hombres que nunca había conocido. En lugares que no reconocía. Años de documentación de su doble vida, guardados descuidadamente. En un teléfono que dejaba tirado por la casa, todos los días. Papá. Sophie estaba observando mi rostro. ¿Qué pasa? Le mostré el teléfono. Lo miró durante unos 10 segundos, antes de apartarlo. Lo siento, susurró. Siento mucho que tuvieras que enterarte así. ¿Cuántas personas lo sabían? No lo sé. Algunas de sus amigas, tal vez. El tío Tom, obviamente. El cantinero de Murphys. Parecía conocer muy bien a Calvin. Pensé en todas las cenas, en todas las reuniones familiares, en todas las veces que sentí que la gente compartía una broma privada, de la que yo no era parte. Resulta que sí lo hacían. La broma era yo. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Tom, me enteré del accidente. ¿Dana está bien? ¿Necesitas algo? Me quedé mirando el mensaje, durante mucho tiempo. Mi hermano, fingiendo estar preocupado, fingiendo que no sabía exactamente qué tipo de accidente era este, y por qué había ocurrido. Le respondí, está viva. Tenemos que hablar. Su respuesta llegó de inmediato, por supuesto, lo que necesites. Lo que necesite. Lo que necesitaba, era no haberme casado con Dana Kowalski, hace 22 años. Lo que necesitaba, era haber prestado atención a las señales. En lugar de trabajar 60 horas a la semana, para pagar su escuela de derecho, y su ropa, y su auto.
Y su estilo de vida. Lo que necesitaba era una máquina del tiempo y un bate de béisbol. Lo que tenía era una esposa infiel en coma. Una hija que me había estado protegiendo de la verdad durante años. Y un hermano que había estado protegiendo a mi esposa de las consecuencias. Sophie, le dije, quiero que te vayas a quedar con tu amiga Jessica, por unos días. Papá, no. Quiero quedarme contigo. Esto se va a poner feo. Muy feo. Y no quiero que quedes atrapada, en medio de todo esto. Negó con la cabeza, firmemente. He estado en el medio de todo esto, durante 4 años. No te voy a abandonar ahora. Al mirarla, me di cuenta de que, en algún punto del camino, mi pequeña niña se había convertido en la persona más fuerte de nuestra familia. Mientras yo trabajaba, y Dana me engañaba, Sophie había estado manteniendo todo unido. Por pura fuerza de voluntad. Está bien, le dije. Pero cuando esto se ponga mal, y se pondrá mal, dime si quieres salir de esto. No se pondrá peor, de lo que ya está, respondió ella. Se equivocaba en eso. Estaba a punto de ponerse, mucho, mucho peor. A la mañana siguiente, me reporté enfermo en el trabajo, por primera vez en 3 años. Mi jefe, Jerry, no hizo preguntas. Los chismes de los pueblos pequeños viajan más rápido que las malas noticias. Y todos ya se habían enterado del accidente. Lo que aún no sabían, era el resto de la historia, pero lo sabrían muy pronto. Me senté en mi cocina, rodeado de las pertenencias de Dana. Tratando de armar el alcance de su engaño. Su computadora portátil tenía contraseña, pero había escrito la clave en una nota adhesiva. Dentro del cajón de su escritorio. Sophie 2003. El año en que nació nuestra hija. Incluso sus medidas de seguridad eran mentiras sentimentales. La computadora me dijo todo lo que necesitaba saber y mucho de lo que desearía no haber sabido. Cadenas de correos electrónicos con sus amigas, discutiendo sus aventuras, entradas de calendario. Para reuniones que claramente no eran de negocios, y estados de cuenta bancarios. Que mostraban un patrón de retiros de efectivo, que nunca cuestioné, porque confiaba en que ella administraba nuestras finanzas. $15, $000, durante los últimos 6 meses, retirados en pequeñas cantidades. De nuestra cuenta conjunta. Dinero que había ganado, trabajando horas extras. Dinero que pensé que iba para el fondo universitario de Sophie. O para los préstamos estudiantiles de Dana, o para nuestra jubilación. En cambio, había estado financiando sus aventuras, habitaciones de hotel, cenas. Y regalos para hombres, que no eran su esposo. Mi teléfono sonó. El nombre de Tom, en el identificador de llamadas. Jack, siento mucho lo de Dana. ¿Cómo está? Está en coma, pero probablemente, ya lo sabías. Hubo silencio del otro lado, y luego, ¿a qué te refieres? Me refiero, a que sabías que me estaba engañando, Tom. Sophie me contó sobre la conversación que tuvieron en Navidad. Más silencio. Prácticamente, podía escucharlo calculando su respuesta. Jack, creo que estás molesto y confundido. Tal vez deberíamos hablar en persona. Sí, tal vez deberíamos. ¿Qué tal si vienes para acá, ahora mismo? No puedo. Estoy en el tribunal todo el día, pero tal vez esta noche. Tom, ven para acá ahora. O voy a empezar a hacer unas llamadas telefónicas, muy públicas. Sobre lo que encontré, en la computadora de Dana. 20 minutos después, mi hermano estaba sentado, en la mesa de mi cocina. Luciendo como si hubiera envejecido, 5 años de la noche a la mañana. Tom siempre había sido el guapo, el exitoso, del que nuestros padres presumían. En las cenas familiares. Ahora, solo se veía cansado, y culpable. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, le pregunté sin rodeos. Jack, este no es el momento.
¿Cuánto tiempo? Se frotó la cara con ambas manos. Un par de años, tal vez 3. Y no dijiste nada. ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, Jack. Tu esposa se está acostando con medio mundo. Parecías feliz. Nunca hacías preguntas sobre su horario. O sus amigas, o dónde estaba gastando el dinero. Porque confiaba en ella. Porque soy un idiota. Que pensaba que su esposa realmente trabajaba hasta tarde. Y que su hermano realmente se preocupaba por él. Tom se reclinó en su silla, y por primera vez, vi algo que parecía ira cruzar por su rostro. ¿Quieres saber la verdad? ¿Jack? ¿La verdadera verdad? La ignoraste durante años. Trabajabas todo el tiempo. Nunca la llevaste a ningún lado. Nunca le compraste nada bonito. ¿Qué creías que iba a pasar? Trabajaba para pagar su escuela de derecho. Trabajaba para pagar esta casa, su auto. La escuela privada de Sophie, y todo lo demás que ella quería. Trabajaba para que pudiera tener la vida que decía desear. Pero no le prestabas atención. No la hacías sentir deseada. Así que es mi culpa, que se haya estado tirando a medio condado. Tom se puso de pie, caminando hacia la ventana. No se trata de culpas, Jack. Se trata de la realidad. Dana es una mujer hermosa. E inteligente. Ella tiene necesidades. Detente. Levanté la mano. Solo deja de hablar, antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Pero Tom continuó, y me di cuenta de que, no solo estaba defendiendo a Dana. Se estaba defendiendo a sí mismo. Ella intentó hacer que funcionara contigo. De verdad lo hizo. Pero nunca estabas ahí, ni emocional. Ni físicamente. La tratabas como a una compañera de piso, no como a una esposa. ¿Y tú cómo sabes cómo la trataba? Porque ella me hablaba de eso. Porque se sentía sola y frustrada. Y necesitaba a alguien que la escuchara. Algo en su tono, me provocó un escalofrío en la espalda. Tom, por favor dime que no lo hiciste. No quiso mirarme a los ojos. No se suponía que pasara. Las palabras me golpearon, como un golpe físico. Me levanté tan rápido, que mi silla cayó hacia atrás. Te acostaste con mi esposa. Fue una vez, tal vez 2. No significó nada. ¿Cuándo importa eso? ¿Cuándo, Tom? Se quedó en silencio, por un largo momento. Luego dijo, en tu noche de bodas. El mundo se volvió completamente silencioso. Podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos, y podía sentir que mis manos empezaban a temblar. ¿En mi noche de bodas? Te desmayaste de lo borracho que estabas. En la habitación del hotel. Ella estaba llorando. Dijo que se sentía abandonada. En el día más importante de su vida. Yo solo intentaba consolarla, y pasó. Y la segunda vez. Fue en la fiesta del primer cumpleaños de Sophie. Tú estabas afuera asando carne. Y Dana estaba en la cocina, y hablaba de lo sola que se sentía, de que ya nunca la tocabas. Y lo golpeé. Mi puño conectó con su mandíbula, antes de que siquiera me diera cuenta de que me estaba moviendo. Trastabilló hacia atrás, tirando una silla, mientras se formaba una línea roja en su labio partido. Largo, dije en voz baja. Jack, déjame explicarte. Largo. Se fue sin decir una palabra más, y me quedé solo en mi cocina. Rodeado por los escombros de mi vida. Mi esposa era una infiel en serie. Mi hermano me había traicionado, en mi noche de bodas. Y en algún lugar, de todo esto, había algo más. Podía sentirlo. Como una astilla hundiéndose más profundo, bajo mi piel. Tomé el teléfono de Dana, y volví a revisar sus contactos. Buscando patrones que hubiera pasado por alto.
La mayoría de los nombres no me decían nada, pero hubo unos pocos, que me hicieron detenerme. El doctor Martínez, el pediatra de Sofía cuando era pequeña. ¿Por qué estaría Dana enviándose mensajes con él? Los mensajes eran de hace 2 años, pero eran extraños. Discusiones clínicas sobre compatibilidad y marcadores genéticos. No es el tipo de cosas que esperarías entre una abogada y un médico, a menos que... Agarré mi computadora portátil y comencé a investigar pruebas de paternidad. Lo que encontré hizo que mis manos temblaran tanto que apenas podía escribir. El doctor Martínez se especializaba en pruebas genéticas y, según su sitio web, ofrecía servicios discretos de pruebas de paternidad. La habitación empezó a dar vueltas. Me senté pesadamente en mi silla y traté de respirar. Los registros médicos de Sofía la catalogaban como O negativo. Los míos eran A positivo. Los de Dana eran B positivo. Nunca había pensado en eso antes. Nunca tuve razones para hacerlo. Pero ahora necesitaba saber la verdad. Toda la verdad. Conduje al consultorio del doctor Martínez, como un hombre poseído, con mis manos apretando el volante. Con tanta fuerza, que mis nudillos se pusieron blancos. La recepcionista intentó decirme que estaba con un paciente, pero algo en mi rostro debió haberla convencido de hacer una excepción. El doctor Martínez era un hombre pequeño y nervioso, de unos 50 años. Que no paraba de ajustarse los anteojos, y no me miraba directamente a los ojos. Él sabía por qué estaba allí, antes de que yo dijera una palabra. Señor Alberson, me preguntaba cuándo vendría a verme. Usted le hizo una prueba de paternidad a mi hija, hace 2 años. No fue una pregunta, y él no fingió que lo fuera. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Había estado esperando esta conversación. Su esposa solicitó la prueba. Dijo que necesitaba saberlo por razones médicas. Por preocupaciones de historial familiar. Y me entregó una hoja de papel. El lenguaje técnico era denso, pero la conclusión era bastante clara. Probabilidad de paternidad, 0%. Miré fijamente el papel, hasta que las palabras se volvieron borrosas. Sofía no es mi hija. Biológicamente, no. Lo siento. ¿Quién es el padre? La prueba solo comparó su ADN con el suyo. Para determinar la paternidad con alguien más, necesitaríamos la muestra de la otra persona. Pero yo ya lo sabía. La línea de tiempo, la culpa de Tom. La forma en que siempre había sido especialmente cercano a Sofía. La forma en que nuestros padres siempre habían comentado lo mucho que se parecía a la parte Alberson de la familia. No a mí, sino a Tom. Conduje a casa aturdido. Con los resultados de ADN quemando un agujero en el bolsillo de mi chaqueta. Sofía estaba en la escuela, y no llegaría a casa por horas. La casa se sentía como un mausoleo, lleno de 22 años de mentiras y falsos recuerdos. Llamé a mi abogado. Eddie Palumbo había sido inhabilitado en Massachusetts, por violaciones a la ética. Y se había mudado a Maine para empezar de nuevo. No era el abogado más respetable del pueblo, pero era inteligente, implacable. Y me debía un favor de cuando lo ayudé a arreglar su calefacción, el invierno pasado. Jack, ¿cómo está Dana? Me enteré del accidente. Eddie, necesito divorciarme de mi esposa. Y necesito destruirla financiera y profesionalmente en el proceso. ¿Qué tan rápido puedes hacer que eso suceda? Silencio del otro lado. Luego, Jesús, Jack, ¿qué pasó? Le conté todo. Las aventuras, el dinero, Calvin Ames, la traición de Tom, la prueba de paternidad. Para cuando terminé, Eddie estaba silbando suavemente por lo bajo. Esta es una bomba nuclear, Jack. ¿Estás seguro de que quieres detonarla? Estoy seguro. De acuerdo. Lo primero que haremos será congelar todas las cuentas conjuntas. Luego.
Presentamos la demanda de divorcio, por motivos de adulterio. Con una solicitud de terminación de emergencia, del apoyo conyugal. La asociación criminal con Ames nos da motivos para argumentar que es un riesgo de fuga. Y un peligro para los bienes matrimoniales. ¿Qué pasa con Sofie? Legalmente, eres su padre, independientemente de la biología. Has sido su principal sustento. Durante 20 años. A menos que ella solicite lo contrario, la custodia no debería ser un problema. ¿Y Tom? La voz de Eddie se volvió fría. ¿Qué pasa con Tom? Quiero que él también sufra. Jack, lo entiendo, pero Tom no es tu cónyuge. No hay remedio legal. Para que tu hermano sea una basura. Entonces encontraré otro remedio. Después de colgar, me senté en mi sala de estar, mirando fotos familiares. Que ahora parecían evidencia de fraude. La graduación de Sofie de la escuela secundaria, las vacaciones familiares en la playa. Las mañanas de Navidad, todo eso estaba construido, sobre mentiras. Pero al mirar el rostro de Sofie en esas fotos, me di cuenta de algo que me sorprendió. No la amaba menos. Ella seguía siendo mi hija, en todos los sentidos que importaban. El ADN no cambiaba, 20 años de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas. Y momentos de orgullo en obras escolares. Lo que sí cambió, fue mi relación con todos los demás. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Tom, tenemos que hablar. Hay cosas que no entiendes. Le respondí, entiendo lo suficiente. Mantente alejado de mí, y mantente alejado de Sofie. Jack, ella es. Apagué mi teléfono. Fuera lo que estaba a punto de decir, no quería escucharlo. Aún no. Primero, tenía trabajo que hacer. Pasé el resto de la tarde revisando metódicamente las pertenencias de Dana. Buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Lo que encontré fue la llave de una caja de seguridad, escondida en su joyero. Junto con el estado de cuenta de un banco, del que nunca había oído hablar. La cuenta había sido abierta hacía 3 años, con un depósito de $50,000. Desde entonces, había habido depósitos y retiros regulares, siempre en efectivo. El saldo actual superaba los $200,000. Dinero que ella me había estado ocultando. Dinero que debería haber sido parte, de nuestros bienes matrimoniales. También encontré algo más. Una póliza de seguro de vida a mi nombre, que yo nunca había firmado. Una póliza muy costosa, con Dana como única beneficiaria. Mis manos empezaron a temblar de nuevo. La póliza estaba fechada hacía 6 meses, justo en la época en que Dana había empezado a pedirme que fuéramos a más viajes de aventura. Excursionismo en áreas remotas, acampar en lugares sin señal de celular. Actividades que estaban completamente, fuera de carácter para ambos. Pensé que ella estaba tratando de reconectar conmigo. Resulta que, tal vez, estaba tratando de acabar conmigo. Cuando Sofie llegó a casa de la escuela, yo estaba sentado en la mesa de la cocina. Con toda la evidencia esparcida frente a mí, como piezas de un rompecabezas infernal. Papá, ¿qué es todo esto? Miré a mi hija, que no era mi hija biológica, pero que era mía en todo lo que contaba. E intenté pensar en cómo explicarle, que toda su vida había sido una mentira. Siéntate, Karine. Tenemos que hablar. Sofie tomó la noticia mejor de lo que esperaba. Se sentó en silencio, mientras le explicaba sobre la prueba de paternidad, sobre Tom. Sobre el dinero escondido, y sobre la póliza de seguro. Cuando terminé, se quedó callada, por un largo momento. Entonces, el tío Tom es mi padre biológico. Sí. Y mamá ha estado robándonos, durante años. Sí. Y puede que haya estado planeando, acabar contigo. Es posible. Sofía asintió lentamente, procesándolo todo.
Luego me miró a los ojos, con una mirada más madura que la de sus 20 años. Sigues siendo mi papá. Lo sé, y tú sigues siendo mi hija. ¿Qué vamos a hacer? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era del hospital. Dana había despertado. Condujimos al St. Mary's en silencio, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. No estaba seguro de qué le iba a decir a mi esposa cuando la viera. Pero sabía que no iba a ser nada agradable. Dana estaba apoyada en su cama de hospital, luciendo pequeña y frágil, con vendas alrededor de su cabeza, y una vía intravenosa en su brazo. Cuando nos vio, su rostro se iluminó, con lo que parecía un alivio genuino. Jack. Sophie, gracias a Dios que están aquí. Estaba tan asustada. Déjate de actuaciones, Dana. Saqué los resultados de ADN de mi bolsillo, y los dejé caer sobre su mesita de noche. Tenemos que hablar. Su rostro palideció, al mirar los papeles. Jack, te lo puedo explicar. 20 años, Dana. 20 años de mentiras. Sophie se movió hacia el otro lado de la habitación, dándonos espacio. Pero manteniéndose lo suficientemente cerca, como para escuchar todo. Estaba agradecido por su presencia. Ella era la única persona honesta, que quedaba en mi familia. No es lo que piensas, dijo Dana débilmente. Es exactamente lo que pienso. Me has estado engañando. Durante años. Has estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas. Sacaste una póliza de seguro de vida a mi nombre. Sin que yo lo supiera. Y Sophie no es mi hija. ¿Es tu hija? La biología no importa. Tienes razón. La biología no importa. Sophie siempre será mi hija. ¿Pero tú? Tú estás acabada. Saqué los papeles de divorcio, que Eddie había preparado, y los puse en su mesita de noche. Junto a los resultados de ADN. Te vas a divorciar de mí, ahora que estoy en el hospital. Me voy a divorciar de ti, porque eres una ladrona mentirosa y engañadora. Que me ha estado viendo la cara de tonto, durante 2 décadas. La fachada de Dana, finalmente se resquebrajó. La dulce y vulnerable víctima desapareció, reemplazada por la mujer fría y calculadora. Que estaba empezando a darme cuenta de que, siempre había estado ahí. ¿Te crees muy inteligente, Jack? ¿Crees que lo has resuelto todo? No sabes nada. Sé lo de Calvin Ames. Sé lo de los otros hombres. Sé lo del dinero que has estado escondiendo. Y sé. ¿Lo de Tom? ¿Tom te lo dijo? Tom me dijo lo suficiente. El resto lo deduje yo mismo. Ella se echó a reír, con un sonido amargo, que no encajaba con sus heridas. Pobre Jack, sigue sin tener idea. Después de todos estos años. Ilumíname. ¿Quieres saber la verdad? ¿La verdadera verdad? Tom y yo hemos estado juntos. Desde antes de que yo te conociera. Nunca fuiste nada más que una conveniente historia de tapadera. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero mantuve mi rostro neutral. Sigue hablando. Tom estaba casado, cuando empezamos a salir. Su esposa estaba embarazada. Y él no podía permitirse un escándalo. Así que, cuando me invitaste a salir, me dijo que dijera que sí, para mantener tu interés, y mantenerte distraído. Mientras él resolvía su situación. Y luego su esposa tuvo un aborto espontáneo, y lo dejó. Y pensamos que finalmente podríamos estar juntos. Pero para entonces tú ya me habías propuesto matrimonio. Y la firma de abogados de Tom apenas estaba empezando, así que pareció más fácil. ¿Simplemente seguir adelante con esto? Así que, te casaste conmigo como un favor para mi hermano. Me casé contigo, porque Tom me lo pidió. El plan era divorciarme de ti después de 1 año o 2. Pero luego quedé embarazada de Sophie, y Tom pensó que se vería mejor.
Si ella tuviera un hogar estable, con un padre que no fuera a irse a ninguna parte. Miré hacia donde estaba Sophie, quien permanecía congelada, junto a la ventana. Su rostro era una máscara, de conmoción y dolor. Así que, Tom es el padre de Sophie, y ambos han estado mintiendo al respecto, durante 20 años. Tom la ha estado manteniendo todo este tiempo. ¿De dónde crees que salió el dinero? ¿Para su escuela privada? Su fondo universitario. Ganas buen dinero, Jack, pero no tanto. Las piezas ahora encajaban en su lugar, creando una imagen tan fea que apenas podía soportar mirarla. ¿Los otros hombres? Idea de Tom. Dijo que, si iba a estar atrapada casada contigo, al menos podría disfrutar, siempre y cuando fuera discreta. Calvin Ames no era discreto. Calvin fue un error. Se suponía que era una simple transacción. Lo ayudé con algunos problemas legales. Él me ayudó con algunas necesidades personales. Pero se volvió codicioso, empezó a exigir dinero, y a amenazar con contarte todo, si no le pagaba. Así que, le estabas pagando un chantaje. Estaba controlando una situación, hasta que se emborrachó. Y decidió llevarme a dar un paseo a toda velocidad, para celebrar su último día de pago. Me quedé mirando a esta mujer, con la que había estado casado por más de 2 décadas. Y me di cuenta, de que nunca la había conocido en absoluto. Era una completa extraña, que usaba el rostro de mi esposa. Hay una cosa más, dijo ella, y algo en su tono, me provocó un escalofrío. ¿La póliza de seguro de vida que encontraste? Esa tampoco fue idea mía. Fue de Tom. Tom se había estado impacientando. 20 años es mucho tiempo. Para esperar a que empiece tu verdadera vida. Él pensó que, si te pasaba algo, un accidente. Tal vez algo que pareciera natural, podríamos finalmente estar juntos. Sin todas las complicaciones. Sophie dejó escapar un pequeño sonido desde el otro lado de la habitación. Como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Planeaban acabar conmigo. Planeábamos contingencias. Tom dijo que los accidentes ocurren todo el tiempo. A hombres de tu edad que tienen trabajos peligrosos, y no se cuidan. Me puse de pie, con las manos temblando de rabia. Ambos están locos. Somos prácticos, y hubiéramos sido felices. Los tres. Sophie hubiera tenido a su verdadero padre. Yo tendría al hombre que realmente amo. ¿Y tú? Bueno. Tú estarías en paz. Papá, la voz de Sophie era pequeña y estaba asustada. ¿Ya podemos irnos? Miré a mi hija. Mi hija, sin importar lo que dijera cualquier prueba de ADN, y vi que ya había escuchado suficiente. Ambos lo habíamos hecho. Hemos terminado aquí. Dan. No intentes contactarnos. No intentes volver a casa cuando te den el alta. En lo que respecta a Sophie y a mí. Ya estás muerta. Mientras caminábamos hacia la puerta, Dana nos gritó a nuestras espaldas, Jack. No puedes probar nada de esto. Solo son los desvaríos. De una mujer con una lesión en la cabeza. Nadie te creerá. Me volví hacia ella y, por primera vez en toda esta pesadilla, sonreí. En realidad, Dana, he estado grabando toda esta conversación. Levanté mi teléfono, mostrando la aplicación de grabadora de voz, que había estado funcionando. Desde que entramos en la habitación. La expresión de su rostro, valió cada momento de dolor que me había hecho pasar. La grabación lo cambió todo. Ella se la reprodujo al fiscal de distrito, quien inmediatamente abrió una investigación. Sobre los bienes ocultos de Dana, y su relación con Calvin Ames. La compañía de seguros marcó la póliza, como potencialmente fraudulenta. Y el Colegio de Abogados del Estado, inició una investigación ética. Que probablemente acabaría con la carrera legal de Dana. Pero yo todavía no había terminado. Tom había estado llamando y enviando mensajes de texto, durante días.
tratando de organizar una reunión. Lo había ignorado hasta ahora, pero ya era hora de terminar esto. Arreglé encontrarme con él en el bar Murphy's. El mismo lugar donde Dana se había estado reuniendo con sus amantes. Parecía apropiado. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en un cubículo en el rincón del fondo. Luciendo como si no hubiera dormido en días. Siempre había sido el hermano guapo, pero ahora, se veía demacrado y desesperado. Jack, gracias a Dios. Tenemos que hablar sobre esta situación. ¿Situación? Me senté frente a él. ¿Así es como llamas a 20 años de traición? No es lo que piensas. Dana exageró las cosas. Hizo que sonara peor de lo que fue. Así que no te acostaste con mi esposa, en mi noche de bodas. No pudo mirarme a los ojos. Eso fue un error. Ambos estábamos borrachos y no engendraste a mi hija, para luego dejar que yo la criara durante 20 años. Sin decirme la verdad. Quería decírtelo. Traté de decírtelo varias veces, pero Dana decía que te destruiría. Y que Sophie era feliz, y no planeabas acabar conmigo, por el dinero del seguro. ¿Qué? No, eso fue todo idea de Dana. Yo le dije que era una locura, que no podíamos. Pero le seguiste el juego. Sacaste la póliza. El rostro de Tom se arrugó. Fui débil. He sido débil todo este tiempo. Dana siempre ha sido capaz de hacer que haga cosas que sabía que estaban mal. Entonces, esto es culpa de Dana. No del todo, pero Jack, tienes que entenderlo, he estado enamorado de ella desde la universidad. Antes de que tú siquiera la conocieras. Cuando empezaste a salir con ella, casi me destruye. Así que, decidiste acabar conmigo en su lugar. Nunca quise lastimarte. Solo quería estar con ella. Y Sophie. Dios, Jack, Sophie es mi hija. Y me he perdido 20 años, de ser su verdadero padre. Algo se rompió dentro de mí. Me incliné hacia adelante, y mi voz bajó a un susurro. Déjame explicarte algo. Tom. Sophie es mi hija. Yo la crié. Yo la amé. Yo estuve allí para cada rodilla raspada. Cada pesadilla, cada obra escolar, y cada corazón roto. Tú solo fuiste el tipo que desapareció después de que ella nació. Jack, no he terminado. ¿Quieres saber lo que va a pasar ahora? Vas a perderlo todo. Tu firma de abogados, tu reputación. Tu libertad, si puedo lograrlo. ¿Y Sophie? Ella no quiere volver a verte nunca más. No puedes alejarme de mi hija. Solo mírame. Me puse de pie para irme, pero Tom me agarró del brazo. Jack, por favor. Somos hermanos. Podemos resolver esto. Miré su mano en mi brazo, y luego volví a mirarlo a la cara. Ya no somos hermanos. Salí del bar Murphy's, y conduje directamente a la oficina de Tom. Su secretaria intentó detenerme, pero la aparté, y entré en su oficina privada. Donde estaba reunido con un cliente. Caballeros, siento interrumpir, pero pensé que debían saber, que Tom aquí presente ha estado bajo investigación por la oficina del fiscal de distrito, por fraude de seguros. Y conspiración para cometer homicidio. El cliente, un hombre de negocios bien vestido al que reconocí del pueblo, se puso pálido. Tom, esto es cierto. Tom me había seguido hasta su oficina. Jack, no puedes hacer esto. En realidad, sí puedo. Tengo grabaciones de su esposa, confesando su plan para acabar conmigo. Por el dinero del seguro. Estoy seguro de que el periódico local estará muy interesado en la historia. Salí de la oficina de Tom, con su cliente caminando detrás de mí, y su secretaria, mirándolos a ambos en estado de shock. Para el final del día, la mitad del pueblo sabría
que Tom Alberson estaba metido en algo muy feo. Pero todavía no había terminado. Conduje hasta las oficinas del periódico del pueblo, y tuve una larga conversación con la editora. Una mujer llamada Carol, que había ido a la secundaria con Tom y conmigo. Le di copias de las grabaciones, los resultados de la prueba de ADN, los estados de cuenta bancarios, y la póliza de seguro. Esto va a destruirlos a ambos, dijo ella, después de escuchar todo. Esa es la idea. ¿Y qué pasa con Sophie? Esto también será duro para ella. Sophie es más fuerte que los dos juntos. Ella estará bien. La historia salió en primera plana, 2 días después, abogado local y hermano. Conspiran en esquema de fraude de seguros. Lo tenía todo. Adulterio, traición, dinero oculto, intento de homicidio. El tipo de historia que los pueblos pequeños nunca olvidan. Dana fue arrestada en su cama de hospital, por cargos de fraude de seguros y conspiración. Tom fue arrestado en su oficina, frente a 3 clientes y a todo su personal. Calvin Ames, que ya estaba en la cárcel, fue acusado como cómplice. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando recibí la llamada de Eddie. Jack, no vas a creer esto. ¿La cuenta bancaria oculta? Resulta que Dana ha estado robando dinero del fondo de fideicomiso de clientes de su bufete de abogados. Durante años. Los socios se acaban de dar cuenta. Y van a presentar cargos. Se enfrenta a una condena grave en prisión. ¿Qué tan grave? De 10 a 15 años, si es condenada por todos los cargos. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi casa. Mi casa ahora, ya que Dana había sido obligada a ceder su parte, como parte del acuerdo de divorcio. Sophie estaba en la cocina preparando la cena, tarareando suavemente para sí misma. Se había tomado un semestre libre de la universidad para ayudarme a superar todo esto. Pero parecía más feliz de lo que la había visto en años. «Papá», gritó, «la cena está lista». Nos sentamos a la mesa de la cocina, solo nosotros dos. Comiendo espaguetis y hablando sobre sus planes de volver a la escuela en otoño. Quería estudiar psicología, dijo. Creía que podría ser buena, ayudando a las personas a resolver sus problemas familiares. Creo que serías excelente en eso, le dije. Has tenido mucha práctica. Después de la cena, nos sentamos en el porche delantero, a ver el atardecer. Era el primer momento de paz que había tenido en meses. Papá, ¿crees que mamá y el tío Tom alguna vez nos perdonarán por destruir sus vidas? Lo pensé por un momento. No lo sé, y no me importa. A mí tampoco. Nos quedamos sentados en un cómodo silencio por un rato, y me di cuenta de que, a pesar de todo, las mentiras, la traición, el dolor, yo era más feliz de lo que había sido en años. Tenía a mi hija, tenía mi casa, y tenía la verdad. Y a veces, eso es suficiente. Dana fue sentenciada a 12 años de prisión. Tom perdió su licencia de abogado, y le dieron 5 años. A Calvin Ames le dieron 3 años, sumados a su sentencia actual. ¿Y Sophie y yo? Nosotros recuperamos nuestras vidas.